Bernardo de la Garza Herrera nació en la Ciudad de México. De 2000 a 2003 fue asambleísta en la Ciudad de México y de 2003 a noviembre de 2005 diputado federal, hasta que fue elegido candidato presidencial. En 2006 fue candidato presidencial por el Partido Verde Ecologista de México, al formar alianza el Partido Verde con el PRI en la elección presidencial de ese año. Bernardo de la Garza declinó en favor de Roberto Madrazo. Abandona esa alianza y se incorpora al equipo de Felipe Calderón como jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República. En abril de 2009 fue designado titular de la Comisión Nacional del Deporte por el presidente Felipe Calderón en sustitución de Carlos Hermosillo. Bernardo de la Garza, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Bernardo, ¿cómo llegas de tu propia formación, primero obviamente, al mundo de la política? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con tu auditorio, volverte a encontrar aquí en un espacio para conversar, siempre es un privilegio. Bueno, de manera un poco casual, yo cuando empiezo en la política, yo estaba estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de California en Los Ángeles, una maestría para ser emprendedor, honestamente no para dedicarme a la vida pública. Y fue cuando recibí la invitación en aquel entonces del Partido Verde. Se había hecho la alianza con el presidente Fox y de ahí fui al Congreso y se hizo esa alianza, ganó el Verde con el PAN, se hizo el cambio por fin en México, el cambio político, ¿no? Primera vez que perdí el PRI y bueno, me tocó participar ahí. Cuando entras en ese mundo de la política, te das cuenta que pues, esa idea de cambiar las cosas no es tan sencillo y que los intereses son a veces más poderosos de lo que uno supone, ¿no? Me parece que me tocó, o éramos mucho más ingenuos, o me parece que me tocó, que no lo dudo, pero me parece que me tocó vivir una época de la política donde era un poquito más generosa. Creo que nosotros habíamos construido un espacio en aquel entonces, digamos, de la antipolítica dentro de la política, ¿no? Es decir, éramos jóvenes, era una oferta distinta para México. Yo por eso, cuando se hizo esa alianza, tratando de la ingratitud a quienes me abrieron el espacio en la política, de no lastimar los intereses y la estrategia que ellos tenían, justamente porque no coincidimos en las decisiones que cada quien debía de tomar. Ellos tomaron una decisión institucional. ¿Esto te lleva finalmente, después de la crisis 2006, a incorporarte al equipo de Felipe Calderón? Esta idea de ser todavía parte de la política en ese espacio, primero como parte del equipo de la oficina del presidente Calderón y luego irte insertando en un área en la que pues finalmente para ti era fundamental, que era el área del deporte. ¿Cómo transitaste ahí? Bueno, después de yo tomar una decisión distinta a la de mi partido, me fui a estudiar a Estados Unidos otra vez, estuve en Harvard un año, después regresé y me incorporé con el presidente Calderón hasta entrado 2008. Tengo gratitud por haberme invitado, yo estaba en alta mar en términos políticos sin salvavidas, ¿no? Y él me extendió un salvavidas para volver. Ahí lo estuve apoyando en diferentes temas y después hubo cambios en la CONADE y fue que me pidió que tomara esa cartera. Y la verdad que ahí se juntaron dos pasiones de mi vida, ¿no? Ya en ese momento pues la política te absorbe y te apasiona siempre. Al que la toca siempre la apasiona, yo creo. Y te deja marcado. Y por otro lado, yo siempre he sido deportista, no de alto rendimiento porque no tengo la calidad física y técnica que tienen muchos de los atletas mexicanos, pero siempre a mi nivel. Siempre me ha apasionado el deporte, entonces juntaron dos cosas que a mí me encantan, que me fascinan, que es el deporte y la política, y fue un cargo que disfruté mucho estando ahí en la CONADE de 2009 a 2012, que además nos tocó una gran generación de atletas, vivir momentos pues nunca antes vistos en México desde los Panamericanos en Guadalajara, no solo el reto de ser sede de un evento tan grande, sino los resultados deportivos de nuestros atletas fueron espectaculares. Y luego en Londres también, donde se ganaron pues, más medallas que nunca en la historia de México en unos Juegos Olímpicos fuera de nuestro país, que fue el 68. ¿Qué era lo que se vivía dentro de la relación entre el mundo del deporte y específicamente la política de la administración Calderón? ¿Existe una interconexión o el mundo de la CONADE y el mundo deportivo es un ente totalmente aislado? No es aislado, de hecho, yo te diría que está muy enramado con el resto de las dependencias de gobierno, pero creo que a mí me parece que el deporte es una política pública sumamente subvaluada. No se le está dando y no se le ha dado, no hemos podido llevarlo, los que hemos estado ahí tampoco, a que realicemos la dimensión que tiene y los beneficios que puede tener una sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, no sí está muy enramada con todas las demás dependencias, particularmente con la SEP, porque dependes de ella, ¿no? En la cabeza de sector, la Secretaría de Educación Pública. Y ahí, por ejemplo, sucede la primera contradicción, porque la CONADE está dentro de la SEP, pero no lleva el deporte escolar.
Primera cosa que se contrapone, ¿no? Porque pues es un sinsentido. Pero también me parece que la CONADE debería ser el órgano que tuviera más facultades de prevención en cuanto a las enfermedades que tienen que ver con el sedentarismo, porque es el organismo que es responsable de darle movilidad o de convocar a la movilidad y a la activación física a los mexicanos. Y sin embargo no está ahí, está en salud. Entonces me parece que debería de replantearse en algún momento ese tema para que la CONADE o el deporte, la activación física, todo esto tenga pues no solo la obligación de perseguir esos fines, sino el músculo para hacerlo. Porque hoy están muy dispersos los esfuerzos que de alguna manera debería de englobar la CONADE desde mi punto de vista. Ese momento en el que tú entras a la CONADE, tú tomas posesión, ¿qué es lo que encuentras? Pues mira, lo que encuentro es, primero que nada, un número muy importante de jóvenes muy admirables mexicanos, ¿no? Lo mejor de México me parece a mí que está en sus representantes deportivos, culturales, ¿no? Son los que ponen el alto el nombre de nuestro país, los que nos llevan de la dinámica negativa a la dinámica positiva. Y encuentro gente que quiere trabajar y que quiere trascender. Encuentro una generación que ya no compra esta idea que nos vendieron durante muchos años a los mexicanos de que éramos un país perdedor, sino que está dispuesto a desafiar esa creencia falsa y a ir y luchar y demostrar que pueden competir contra cualquiera, ¿no? Yo creo que esto empieza con aquel triunfo que todos recordamos de la Sub-17 en Perú, ¿no? De aquellos años. Creo que es el primer triunfo tan sonado. Luego Lorena Ochoa, hay muchos mexicanos que empiezan a triunfar y se empieza a derrumbar ese muro de que México no puede competir con los grandes, ¿no? De que México no puede ganar, que somos el ya merito. Y eso es lo que me topé y eso es lo que disfruté mucho, ¿no? Ver cómo íbamos poco a poco avanzando en ese sentido. Estamos platicando con Bernardo de la Garza aquí en Línea Directa. Bernardo de la Garza, el tema de la CONADE y por supuesto tu participación durante todos esos 3 años nos lleva o te lleva directamente a esto que hemos un poco comenzado a platicar de el papel de la política dentro del mundo del deporte y estos altibajos de épocas o eventos olímpicos que son grandes éxitos para México y se dice ya lo hicimos y de repente vuelves a tener caídas monumentales, esta idea de una enorme grilla, dicen, dentro del manejo de lo que serían los propios recursos. Lo vimos en las últimas Olimpiadas. ¿Qué es lo que le pasa al tema de deporte en el país? Te lo pregunto porque recursos ahí están y los resultados en la mayoría de las ocasiones no se reflejan en función de los recursos que se están metiendo al deporte. Bueno, primero, nada más un paréntesis rápido. Yo diría que el deporte se divide en dos, ¿no? El alto rendimiento y el deporte para todos. Creo que la política pública más importante está en lo que no es tan sexy ni siquiera tan comentado, que es el deporte para todos, ¿no? La verdadera política pública está ahí en hacer que los mexicanos se muevan y tratar de ir reduciendo ese índice de obesidad tan alto que tiene México y los costos que tiene el atender todas las enfermedades relacionadas con el sedentarismo para incluso el tema presupuestal de México, que no es menor, es bastante, ganas más de 70,000 millones al año en lo que nos gastamos como país en atender esas enfermedades. Pero bueno, entiendo que el tema que siempre está en los medios es el tema del alto rendimiento. No es fácil porque tienes todos estos órganos metaconstitucionales, internacionales, como el Comité Olímpico, las federaciones, que si bien tienen una defensa monopólica en la Ley de Cultura Física y Deporte de nuestro país, pues también tienen una defensa monopólica desde el extranjero, porque una federación internacional es la que avala quién es la federación nacional. Y ese es el liderazgo con el que tienes tú que trabajar, ¿no? Porque así está definido internacionalmente y por sus propias asociaciones que muchas veces son muy cercanas a los presidentes de federación. Entonces esa parte siempre es compleja y hay un alto índice de política que se tiene que hacer ahí para poder tener sobre todo un objetivo común, un objetivo compartido que te permita tener buenos resultados. Por lo demás, yo creo honestamente que las cosas hoy son distintas, que ya México no va a tener tantos exabruptos en sus resultados, sino que vamos a tener una tendencia pues más uniforme, digámoslo de alguna manera, porque me parece que lo que ha cambiado también es que hoy hay un trabajo con los jóvenes, ¿no? Nosotros en aquel momento empezamos a buscar potencializar a los jóvenes para que buscaran medallas mundiales, los metimos al fideicomiso de CIMA, que es el del alto rendimiento que tiene México, apostando que si ellos eran capaces de demostrar cierta jerarquía competitiva cuando eran juveniles, la iban a poder conservar cuando vayan a ser adultos ya en categorías abiertas. Y me parece que eso se formó ya una base de jóvenes emanados de la Olimpiada Nacional, que es un gran evento que tiene México,
para llevarlos en todo el camino hasta que nos representen en categorías mayores en los Juegos Olímpicos, etcétera. Ahora, sí pasa, evidentemente, no solo son los esfuerzos de la CONADE, que ahí yo siempre he dicho, pues hay un tema también que es un poco difícil de entender y de explicar, porque el deporte olímpico, yo soy miembro del Comité Olímpico Mexicano y entiendo la defensa de la autonomía, pero también no podemos dejar de reconocer que quienes impulsan el deporte y lo financian en todo el mundo son los gobiernos. O en algunos casos menores, muy pocos países, la iniciativa privada. Entonces eso también lo tiene que reconocer el movimiento olímpico y no querer desasociarse tanto de los esfuerzos gubernamentales, sino reconocerlos, porque son los gobiernos quienes financian a través de los impuestos de sus ciudadanos toda la preparación y el trabajo que se hace con los atletas que representan un país. Cuando te llegan esos casos de repente de atletas que empiezan a quejarse de que triunfan, pero que resulta que no tienen ni para zapatos y que lo consiguieron, todas esas a veces historias que verdaderamente macabras dicen del deporte, ¿esto sucede o es parte del anecdotario o estamos metidos en una situación en donde todavía hay por lo menos segmentos del deporte que no son atendidos y que de repente te terminan brincando ahí como notas de descuido, digamos, de la política deportiva? Mira, sí siempre habrá sectores que no son atendidos. No somos un país que cubra las necesidades de sus ciudadanos como quisiéramos, ¿no? En ningún frente. Ah, sí. Ahora, si vamos a hablar de los atletas de alto rendimiento, de la crema, hoy los mexicanos compiten con las mismas herramientas que cualquier atleta de otro país. No es cierto aquello de que es que no tenemos instalaciones, eso es falso, es una mentira repetida 1000 veces y la gente la cree. No es cierto que no tenemos instalaciones. No es cierto que nuestros atletas no tienen fogueo, campamentos y entrenadores para ir a competir. Eso tampoco es cierto. Sí hay cosas que nos faltan. Yo siempre he señalado, por ejemplo, la ciencia aplicada al deporte como un tema en el que estamos rezagados contra Gran Bretaña, Estados Unidos, España y otros países que han apostado mucho a ello y sin duda tiene beneficios. Ahí habría que acortar esa brecha, pero por lo general yo te diría, hoy el atleta mexicano que llega a Juegos Olímpicos con posibilidades de medalla tuvo la misma preparación, compitió en los mismos eventos que lo hicieron sus rivales de los otros países, llámese China, Rusia, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, el que me digas, llegan en las mismas circunstancias. Eso ya no es cierto. Pero no tienes los mismos resultados, ni siquiera semejantes frente a países como, no sé, Argentina, Brasil. Bueno, hay que ver en qué juegos son. Brasil sí tiene un potencial de medallas olímpicas superior al nuestro. Argentina no lo creo. Nosotros también nos medimos con ellos, no solo nos medimos con ellos en los Juegos Olímpicos, también en los Juegos Panamericanos. En Guadalajara, por ejemplo, obtuvimos el 4º lugar del medallero. Logramos superar a Canadá incluso. Evidentemente en la región hay países que han apostado mucho al deporte, que son potencia histórica. Unos vienen a la baja, aunque siguen estando arriba de México, como Cuba. Otros vienen a la alza, como Colombia, que está trabajando muy bien. Entonces, bueno, habría que ver con qué país en particular, pero es cierto que México debe aspirar a tener mejores resultados. Ahora es algo de muy largo plazo, ¿no? Si tú quieres realmente una política deportiva orientada al alto rendimiento, que se traduzca en medallas panamericanas y olímpicas, tienes que empezar a trabajar con niños de 12, 14, 15 años, dependiendo de la disciplina, claro, y llevarlos hasta que tienen 24, 25 años. Entonces, estás hablando de varios sexenios. Y ahí es donde nosotros somos muy malos. Los mexicanos somos muy malos en cosas transeccionales, ¿no? El que llega cree que el anterior... Hay que empezar a inventar. O cree que lo que hizo el anterior, solo por haber sido el anterior ya no estuvo bien hecho y hay que cambiarlo por completo. Por eso nos cuesta mucho trabajo en México las cosas de largo plazo. El tema de las federaciones, Bernardo, de que pues más allá de escándalos de malos manejos, a veces de ciertas, dicen mafias o grupos de privilegio que controlan el deporte, ¿esto te impide un desarrollo del deporte en México? Sí, por supuesto que sí. Básquetbol, por ejemplo, ha sido un escándalo. Años, ¿no? Lleva ya más de 30 años ese problema. Creo que ahora se está resolviendo. Creo que, por ejemplo, hayan acertado en la estrategia que se ha seguido. Nosotros tuvimos mucho litigio en el tema del básquetbol. Muy protegido un grupo por la Federación Internacional, que no permitía que si hubiera una elección realmente entre la gente y la familia del básquetbol, que eligieran sus dirigentes. Muy entrampado ese tema legal y jurídicamente. Por esa razón también. Entonces era complicado hasta formar las selecciones nacionales. Sin embargo, se logró hacer para Panamericanos una buena selección que se quedó con la medalla de plata. Pero bueno, pues es el deporte después del fútbol que más canchas tiene en el país, ¿no?
y más se practica y pues es una pena que no seamos más competitivos, aunque repito, creo que eso también ha cambiado su inercia, hoy va en un camino positivo y esas figuras como Ayón, que está teniendo mucho éxito en España, y otros jugadores que han jugado en la NBA, como Jorge Gutiérrez, me parece que le han dado mucho convocatorio otra vez a este deporte y creo que ya hoy hay una cabeza que lo va a poder conducir mejor. Lo que a veces falta es que el órgano rector del deporte tenga las herramientas para poder conducir la política deportiva, porque te topas de frente con este tipo de cosas, con estas federaciones que no te dejan trabajar. Estamos platicando con Bernardo de la Garza aquí en Línea Directa. Bernardo de la Garza, brincaste de todos tus distintos mundos o de actividades que has tenido al tema de comentarista deportivo. ¿Qué? ¿Cómo llegas es un ahí? hobby. A ver, es un hobby. Pero después de salir de la comisión Claro Sport, ¿no? Me invitó a que fuera parte de su equipo en Río de Janeiro, en un programa especial de análisis de lo que estaba ocurriendo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, ahora me han invitado al radio, donde está en Radio Marca Claro el programa, y muy contento de estar ahí. Voy 2 veces a la semana, la verdad es que es un hobby, me mantiene cerca de algo que me apasiona mucho. Y en alguna ocasión con Toño Moreno, no sé si lo recuerdas, claro hoy lleva él el Salón de la Fama. Claro. Yo habré tenido 22, 23 años, me invitó, bueno, logramos que nos invitara a ser parte de su programa. O sea, ya había participado en radio desde hace muchos años con él y siempre es algo que me ha gustado, siempre el discutir y hablar de deporte, ¿no? Creo que es un tema que es muy apasionante. Ahí estás ahora como comentarista. El mundo de la política ya lo dejaste, está abandonado para ti, algo que no regresarías. Pues la política dicen que nunca se deja y creo que es cierto, ¿no? Sin embargo, también creo que son momentos dificilísimos para estar dentro de la política, ¿no? Hay un resentimiento muy grande en las redes sociales. Cuando ya tienes hijos que tienen redes sociales, no es fácil estar hoy en la política, ¿no? No digo que sin razón o con ella, o si nos lo hemos ganado o no los que hemos pasado por la política, pero hay mucha agresión, hay mucha animadversión. Creo que son momentos bien complicados para hacer política y que haya altura de miras y que haya deseo de tratar de contribuir al que la gente elija que debe de conducir este país y todos tratar de sumar, ¿no? En vez de estar siempre jalándole los pies al que ganó, que eso pasa también en todos los frentes en México, ¿no? Somos un país que perdona todo menos el éxito. No nos gusta que otros tengan éxito. Y incluso esto te lleva otra vez al plano de lo deportivo. Parecería ser que también hay, dicen algunos, toda una política de sabotaje o autosabotaje en el ámbito de lo deportivo con respecto a los propios logros que se han tenido y a esta política de continuidad. Alguien que genera o va generando un modelo de éxito, hay esta idea de que cortarlo. Sí, incluso los propios atletas, ¿no? Y la gente y las redes sociales, así como en la política, creo que son a veces exageradamente agresivos, también parece que lo son con algunos de nuestros atletas o de nuestros cineastas o de los exitosos mexicanos. Pero yo hablo de los atletas porque me tocó vivirlo. Por ejemplo, te pongo un caso muy rápido. En Londres, una de las primeras competencias, la primera competencia que tuvimos fue el tiro con arco por equipos varonil. Estábamos disputando la semifinal contra Italia, íbamos ganando. Total, se perdió la semifinal y luego por el bronce nos tocó contra Corea, que es la potencia más importante que hay en tiro con arco, nos ganó, quedamos 4º lugar, resultado histórico. Nunca en la historia de México había sido 4º. Bueno, el Twitter era una cosa de ataques contra los atletas mexicanos que habían conseguido un espacio que nunca antes había tenido México. Era para aplaudirlo. Oye, pues todos queríamos medalla, pues ellos antes que nosotros. Si alguien quiere la medalla es el atleta, no es el aficionado, no es el dirigente. El primero que la quiere es el atleta. Si alguien estaba triste y la buscó y no la logró, fue él. Y sin embargo, los comentarios eran muy negativos, muy perversos. Y ahí es donde dices, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sumarnos a una causa, apoyar al que está intentando hacer algo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo eso? ¿Y por qué tratamos de buscar un espacio para todos nuestros complejos, descargarlos sobre alguien que está poniendo en alto el nombre de México? Pero también me parece que hay gente que quiere trabajar y la meten en la misma cubeta. Entonces, gente buena, que a lo mejor quiere aportar cosas, sabe que va a estar en esa cubeta y dice, pues yo mejor no le entro. No me interesa a mí estar en una dinámica tan negativa. Mejor me sigo por la iniciativa privada, mejor me sigo en la banca, mejor me sigo como empresario, mejor me sigo haciendo otras cosas, pero hay mucha gente muy capaz que podría aportarle muchísimo a la conducción de este país, ¿no? Y en todo caso terminan, cuando hablas de deporte, cayendo en un denominador común, más bien un tema común, Bernardo, que es el tema del fútbol, que es otro mundo totalmente diferente por las cantidades, por lo que se juega, por todo lo que está ahí metido. Como que el fútbol es
dentro del deporte, y tú lo sabes muy bien, no solo un negocio aparte, sino toda una mentalidad distinta en el deporte mexicano, ¿no? Sí, sin duda el fútbol es sui generis, y en México particularmente también. Por un lado, una cultura diferente. Pues es lo que todos los mexicanos siguen, ¿no? La gran mayoría, es donde más afición hay, eso es innegable, es donde hay una economía que no la hay en los otros deportes. Ya quisiéramos que lo hubiera. Así es. A veces criticamos el fútbol, bueno, pues yo quisiera que todos los deportes tuvieran una liga profesional como la tiene el fútbol mexicano, que compitieran al tú por tú, claro. Porque México, por más que se le quiera criticar, el fútbol ha crecido, tiene 2 títulos mundiales en categorías inferiores, sí, pero los tiene, y tiene una medalla de oro olímpica, que no es cualquier cosa. Me parece a mí que ahí las cosas se han hecho bien. Y ahora está buscando ser sede del Mundial 2026 junto con Canadá y Estados Unidos, y se le critica, ¿no? Dicen, oye, es que solo va a tener 10 partidos, debería tener más. ¿Qué sería mejor 0? No, yo creo que no, ¿no? Y más ahorita como están las cosas con nuestros vecinos del norte, me parece que es un puente importante que deberíamos de valorar. Y yo digo, bueno, si por ejemplo, California está buscando Los Ángeles el 2024 de Juegos Olímpicos, ¿no nos gustaría que el 10% de las medallas viniera, el 12% viniera para México? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué criticamos que lo logró el fútbol? Volvemos a lo mismo. Cuando se da un paso para adelante, no queremos reconocerlo como tal. Y la misma selección mexicana, cuando gana porque está en CONCACAF, porque es una zona muy débil. Y entonces no queremos tampoco reconocer cuando las cosas se hacen bien, cuando se tienen éxitos, ¿no? De regreso a la política, Bernardo de la Garza, me queda claro que al ratito te veremos por ahí. No, quién sabe. Yo honestamente te lo digo, no está en mis prioridades. Uno nunca puede decir que no. Pero estoy contento haciendo lo que hago, estamos trabajando en iniciativa privada, muy cercano a cosas deportivas, estoy contento con que puedo realizar mi hobby, que es estar en el radio, platicando de fútbol. Bernardo de la Garza, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Fue Bernardo de la Garza aquí en Línea Directa.